efecto de elevadas concentraciones de CO2 y la respuesta de los estomas de 4 variedades con alto contenido de THC de cannabis sativa fue estudiada para evaluar su respuesta a la evaluación de la concentración de CO2 atmosférico. Antes de entrar a detalles, hablemos un poco de este artículo. En elevada concentración, estimularon la fotosíntesis neta, eficiencia de uso de agua y las concentraciones internas de CO2, la transpiración contenida. Esto comparando la concentración de CO2 ambiental en todas variedades. Mientras que el efecto de 5.450 micromoléculas de CO2 en su concentración fue encontrado insignificante en esos parámetros para la mayoría de los casos. No hubo insignificantes cambios en el radio interno de CO2 ambiental, refiriéndonos a su concentración, que fue observado en estas variedades bajo las concentraciones de CO2 mencionadas. Un aumento promedio de aproximadamente entre 48% y 38% en fotosíntesis neta y alrededor de 177% a 191% en eficiencia en el uso de agua fue observado debido al CO2 elevado, esto a 7.000 micromoléculas. Como en comparación con la concentración de CO2 ambiental en HPM, K2, MX y variedades W1 respectivamente. Cuanto mayor sea la WUE, o también por sus siglas en inglés, Water Use Efficiency, que traducido al español sería la eficiencia del uso del agua. Esto bajo condiciones elevadas de CO2 en cannabis sativa principalmente, que debido a la disminución de la conductancia estomática y posteriormente la tasa de transpiración, puede permitir que esta especie sobreviva bajo los severos efectos invernadero esperados. Esto puede ser incluyendo niveles elevados de concentración de CO2 y condiciones de sequía. La fotosíntesis neta más alta, la eficiencia del uso del agua y la relación con sus concentraciones de dióxido de carbono, casi constante bajo los niveles elevados de esta misma, reflejan una estrecha coordinación entre sus funciones estomática y mesófila. Pero adentrémonos un poco más en la situación que vivimos actualmente, ambientalmente respecto al dióxido de carbono y el calentamiento global, ya que aumentó más del 30%, y refiriéndonos a cantidades de micromol, 2.800 unidades en el siglo XVIII, hasta el nivel actual de 3.900 unidades. Se prevé alcanzar hasta 7.000 unidades al final del siglo XX. Así, el futuro ambiente se caracterizará por un CO2 elevado, mayor temperatura y un clima más seco en ciertas partes del mundo. Un gran número de estudios han demostrado una mejora en el crecimiento de las plantas sometidas a la exposición de dióxido de carbono, tanto a corto como largo plazo, al afectar una serie de procesos fisiológicos, particularmente la fotosíntesis, además de otros parámetros. Hablando de intercambio de gases, la estrecha correlación entre fotosíntesis neta y el cultivo se ha reportado rendimiento, ya que más del 90% de la materia de las plantas vivas se deriva de la asimilación de CO2 fotosintético. Para este artículo se trabajó todo este tema con la planta cannabis sativa. Ahora hablemos un poco más de esta planta, ya que tiene una larga historia de uso medicinal. En el siglo VII a.C., cannabis sativa es la fuente natural de los cannabinoides, un grupo único de los compuestos terpenofenólicos que se acumulan en las glándulas tricomas de la planta. Ácido delta 9 tetrahidrocannabinólico. Es el principal cannabinoide que tras la descarboxilación con la edad o el calentamiento da lugar a delta 9 THC, el agente psicoactivo primario. Dado que son las plantas hembra de esta especie que se usan con fines medicinales,
ya que tiene mayor concentración de THC y mayor biomasa, solo son las plantas hembras las que se mantuvieron durante el experimento. 5 plantas hembra de cada variedad fueron seleccionadas. De ellas se hicieron 5 esquejes de cada planta para el estudio fotosintético. A lo largo del estudio, todas las plantas se mantuvieron bajo estricto control ambiental. Todos los ejemplares fueron tanto regadas como cultivadas con las mismas condiciones. Entre otras condiciones específicas tenemos de 25 grados centígrados de temperatura y un interior de luz con un fotoperiodo de 18 horas a 700 unidades. Recibió 7 HID de espectro completo de 100 vatios, que es la descarga de alta intensidad. En cuanto a la administración de dióxido de carbono para este experimento, se administró de forma portátil por cilindros compatibles con un sistema controlado por un microprocesador. La temperatura del aire se mantuvo en 25 grados centígrados. Se suministró luz por medio de una fuente artificial. Hubo un fijado encima de la cámara de la hoja y grabado con la ayuda de un sensor cuántico mantenido en el rango de 660 a 675 nanómetros, montado al nivel de la hoja. Teniendo en cuenta que la fotosíntesis en estado estacionario se alcanza dentro de los 30 a los 45 minutos, cada conjunto de las hojas se mantuvieron durante aproximadamente 45 a 60 minutos bajo ciertas condiciones de luz antes de registrar las observaciones. También se asume que los estudios sobre la exposición a corto plazo de CO2 elevado sobreestiman las mejoras relativas en las tasas de asimilación en las plantas, en comparación con las que someten a largo plazo ante estas exposiciones. Su aumento de concentración es principalmente debido a un aumento en la eficiencia de carboxilación y, en segundo lugar, por la reducción de la fotorrespiración. Dado que la fotosíntesis de la planta C3 de la especie no está saturada en el ambiente actual de CO2, se informa que estas plantas se benefician más que las plantas C4. Se había realizado un experimento similar durante el 2008, donde cabe recalcar que se habían obtenido resultados distintos. Estas diferencias pueden atribuirse a que las etapas de crecimiento de las plantas en el momento en que fueron registradas. En el presente estudio, la disminución observada en la conductancia estomática y la reducción en la pérdida de agua por transpiración bajo condiciones elevadas ha sido previamente reportada en muchas especies de plantas. En conclusión, los efectos de las concentraciones elevadas de dióxido de carbono en las variedades de cannabis sativa fueron significativos, lo que llevó a un aumento en la fotosíntesis neta y la eficiencia del uso del agua de esta especie. Sin embargo, la magnitud del aumento fue específica de la variedad. Los disminuye en GS y E y una relación entre las concentraciones de CO2 son los indicadores de supervivencia potencial en esta especie ante los cambios climáticos que conllevan a condiciones de sequía en el futuro. Para finalizar, quiero agradecerles por su atención. Cualquier queja, sugerencia, retroalimentación es bienvenida y a continuación dejaré todos los datos del artículo necesarios.